Bueno, vamos a orar por este primer mensaje, de 2 en 2. Señor, te agradecemos que como el gran pastor de las ovejas, tú nos has bendecido a todos nosotros para que podamos alimentarnos de ti, para ser pastoreados por ti, para ser protegidos de ti, para ser entrenados por ti. Señor, somos el rebaño único y tú eres el único pastor. Esta es nuestra posición y este es nuestro testimonio. Señor, como el rebaño único, también somos tu cuerpo único. Y como el único pastor, tú eres la cabeza del cuerpo. Señor, estamos delante de ti representando el cuerpo orgánico de Cristo, haciéndonos de la cabeza, honrándote como la cabeza, obedeciéndote como la cabeza, abriendo nuestro ser como la cabeza a ti. Todo lo que esté en ti, para que sea todo lo que esté en ti como la cabeza, esté en nosotros el cuerpo. Aún el cuerpo seas tú mismo, constituido, vivido y expresado. Señor, háblanos acerca de tu cuerpo. Háblale al cuerpo. Habla del cuerpo, habla sobre el cuerpo y aún habla como el cuerpo. Señor, oramos para un hablar místico, divino, especial. Esta vez queremos ver lo invisible, Señor, que nosotros podamos oír lo que no se puede expresar, que nosotros podamos tocar lo que es intangible, que podamos hablar lo que no se puede hablar. Y por tu gracia, que nosotros hagamos lo imposible. Esta cosa, lo que es imposible con el hombre, nosotros lo haremos por la gracia de Dios. Seremos el cuerpo, edificaremos el cuerpo para que la novia sea preparada para tu venida. Señor, te necesitamos en tu redención completa y plena. Te necesitamos como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión, como la oblación y como la ofrenda de paz. Y en una forma especial te necesitamos como todo el holocausto. Señor, bajo tu iluminación queremos reconocer y confesar que tanto estamos nosotros en nuestro yo, que ese es el enemigo de tu cuerpo, y que sin embargo nos atrevemos a estar en el cuerpo, amamos al yo, y aún estamos aquí para el yo, y aún para nosotros mismos centrados en el yo, relacionando todo al yo. Esta es nuestra situación, pero Señor, tú eres el holocausto, tú eres absolutamente para Dios, nunca eres para ti mismo, nunca hiciste nada para ti mismo. ¡Qué persona maravillosa eres! Tú no hablaste tus propias palabras, tú no llevaste a cabo tu propia obra, tú no hiciste tu propia voluntad, tú no buscaste tu propia gloria, tú no te amaste a ti mismo, tú amaste al Padre y tú nos amaste a nosotros. Señor, somos uno contigo. Tú has llegado a ser lo que nosotros somos en tu redención,
para que nosotros podamos ser lo que tú eres en la salvación orgánica que Dios efectúa. Así que estamos aquí, Señor, en la unión orgánica. Señor, nos abrimos a ti más de lo que nunca lo hemos hecho antes. Oramos, Señor, que ahora llévanos en el Espíritu y sácanos del tiempo y métenos a la eternidad. Sácanos de la tierra a los lugares celestiales. Métenos en tu corazón. Ponnos en la economía eterna de Dios. Tráenos a la esfera divina y mística y al cuerpo universal de Cristo. Señor, que nosotros podamos ver el cuerpo, ser el cuerpo, vivir el cuerpo y ministrar al cuerpo, ministrar el cuerpo. Señor, también nos damos cuenta que hay un enemigo y un adversario que se opone a nosotros como se opuso a ti. Y nos regocijamos de que tú lo destruiste en la cruz. Y ahora nosotros en unidad contigo ejecutamos tu juicio. Ata al enemigo, acállalo, avergüénzalo, limítalo. Ata a los espíritus malignos, ata a los demonios, ata a los agentes humanos que los sirven. Avergüénzalos, aterrorízalos, hazlo que tiemblen. Y mientras estás temblando, nosotros nos glorificamos en Dios y te amaremos y te disfrutaremos y vamos a exaltarnos exultarnos en ti. Gloria sea al Dios triuno. Un entrenamiento como de esta naturaleza, requiere nuestra orientación y nuestra dirección en esta palabra de apertura para tener esta comunión. Y la comunión con la cual quiero comenzar, quiero decirles, estoy contento de decirles, es la palabra de otro, que la tienes como una palabra de preciosidad, como una de las cosas que han estado en su silla. Es la palabra del hermano Lee, que fue escrito por sus propias manos, de una manera como una nota, que fue dado el 5 de mayo, el 9 de mayo del 94, un poquito después de las 9 de la mañana. Y el hermano Lee en este tiempo estaba en la etapa final y la etapa de su consumación, la etapa de consumación de su ministerio del Nuevo Testamento, y oficialmente se le había presentado al recobro del Señor, la cumbre de la revelación divina, y nos había llevado a ver que el recobro del Señor había entrado a una etapa, una nueva cultura con un nuevo lenguaje. Y se dio cuenta por estas cosas, especialmente las verdades de la cumbre de la revelación divina, que iban a ser liberadas al cuerpo a un costo muy alto de sí mismo, y de que él iba a sufrir el castigo del enemigo, que sí lo recibió, pero él siguió avanzando sin temor y siendo fiel en el ministerio, dando la palabra de su testimonio hasta el fin. Él dijo esto: yo le pregunté al Señor después de mi enfermedad, ¿qué es lo que mi ministerio debería enfatizar? Y parece que el Señor quisiera darme la carga con, número 1, el cuerpo de Cristo y la vida del cuerpo. Número 2, la realidad de la vida del cuerpo de Cristo. 3, que el Señor tenga misericordia de mí, para que por su gracia me dé la gracia de vivir los dos énfasis que he puesto anteriormente, y que los ministre al recobro del Señor en una manera adecuada. Por supuesto, la palabra que ministramos
es la palabra de Dios, la palabra de las Escrituras. Pero nosotros no recibimos la palabra de Dios. La palabra de Dios no la recibimos en un vacío espiritual o en forma aislada aparte de los ministros del Nuevo Testamento o del cuerpo orgánico de Cristo. En los últimos años de la vida y obra del hermano Lee, él sirvió con hermanos mucho más jóvenes que él, pero sin embargo habían ministrado juntamente con él en una forma compenetrada. Y consideramos a nuestro hermano como nuestro colaborador mayor en la obra del Señor, y somos colaboradores en el sentido de que somos sus colaboradores, y que somos colaboradores hoy en día porque fuimos colaboradores con nuestro hermano. Y como colaboradores, por la misericordia del Señor y en el fluir de su gracia, queremos estar en un solo espíritu y con una sola alma con el ministerio de nuestro hermano, como él nos lo dejó en las publicaciones. Y pese a que no hay un sucesor, no hay tal cosa, sí hay tal cosa como una continuación orgánica. Por lo tanto, el ministerio continúa, y como pequeños colaboradores que están siendo compenetrados como parte de la continuación de este ministerio, queremos nosotros entrar y contribuir para que se lleve a cabo esta carga que nuestro hermano recibió del Señor. Queremos que estos énfasis de nuestro ministerio sea el cuerpo de Cristo y la vida del cuerpo. Y queremos que nuestro énfasis también sea la realidad de la vida del cuerpo de Cristo. Pero no vamos a parar teniendo solamente la visión o la revelación o un entendimiento espiritual, sino que vamos a pedirle al Señor, aún ahora mismo, en este momento, que tenga misericordia de nosotros, para que nos dé la gracia, para que podamos vivir estos dos énfasis y poder ministrarlos al recobro del Señor de una forma adecuada. Ahora tenemos que seguir, y queremos señalar, y va a parecer extraño que tenemos que indicarles esto, pero algunos van a oír estos mensajes sin ninguna otra intención que encontrar defectos o errores o debilidades para que puedan criticarlo. Con eso en mente, quiero decirles francamente qué es lo que queremos decir cuando hablamos del cuerpo de Cristo. Por el cuerpo de Cristo, nosotros queremos referirnos a aquello que ha sido revelado, como le fue revelado al apóstol Pablo y por medio del apóstol Pablo. Y esto es lo que queremos decir por el cuerpo. Lo que Pablo experimentó en Hechos 9, van a oír esto, es una bendición, que la van a oír en el próximo mensaje, lo que fue revelado en Romanos, 1 Corintios, Efesios y Colosenses. Esto es lo que queremos decir por el cuerpo. Y por el cuerpo de Cristo nosotros también queremos referirnos a lo que el cuerpo que se nos ha presentado en el ministerio de la era, a los ministros de la era, esto es, al ministerio del hermano Ni y el hermano Lee. Este entrenamiento sobre la cristalización del cuerpo de Cristo es un entrenamiento en ver el cuerpo, conocer el cuerpo, vivir en el cuerpo y cuidar del cuerpo.
Como tal, los bosquejos y los mensajes van a cubrir todo el cuerpo, todos los miembros, de los nuevos hasta los mayores, sin importar el crecimiento en vida que tengan. Pero quiero señalarles que ningún miembro puede asimilar todos los puntos de este mensaje. Así que no se frustren ni se condenen si no puedes recibir todo, ni puedes asimilar todo. Solamente el cuerpo puede hacer esto. Ya que es un entrenamiento para ver el cuerpo, ponemos nuestros ojos en el Señor para que este entrenamiento nos ayude a que tengamos la visión, o al menos la revelación del cuerpo. Y muchos que son jóvenes ahora son candidatos para recibir el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Dios y del cuerpo de Cristo. Como un entrenamiento acerca de conocer el cuerpo, le pedimos al Señor que este entrenamiento nos ayude a tener las experiencias necesarias de vida para que podamos conocer el cuerpo en vida. Conocer el cuerpo en vida requiere que vivamos por el árbol de la vida, por el principio de la vida, por el fluir de la vida, por el sentir de la vida. Y requiere que nosotros crezcamos en vida para que podamos entrar profundamente en la etapa de la cruz, tratando con la carne, el yo y el hombre y la vida natural. Le pedimos al Señor que este entrenamiento sea un factor de pastoreo para muchos acerca de esto, como un entrenamiento acerca de vivir en el cuerpo y de cuidar del cuerpo. Ponemos nuestros ojos al Señor para que este entrenamiento nos aliente a practicar la vida de iglesia al estar conscientes del cuerpo de Cristo, cuidando primeramente por el cuerpo y después por la localidad. Esta es la prioridad que Dios le da. Y también queremos ser alentados no solamente a no hacer nada en nuestra vida de iglesia o en nuestra vida espiritual o en nuestra vida humana sin considerar cómo esto podría afectar al cuerpo. Lamentablemente, que aún entre nosotros simplemente no nos interese el cuerpo. Es por eso que oramos para que el Señor sea nuestro holocausto. El enemigo del cuerpo es el yo, y el yo tiene su propia línea de cosas que cuida. Pablo les dijo a los filipenses cuando recomendaba a Timoteo que todos buscan lo suyo propio, no las cosas de Cristo Jesús. Si recibimos entrenamiento acerca de el cuerpo y vivir en el cuerpo, vamos a estar más conscientes del cuerpo cuando practicamos la vida del cuerpo localmente, como debemos hacerlo. Y vamos a cuidar del cuerpo. Hermanos y hermanas, ver el cuerpo es de crucial importancia, tanto para Dios como para nosotros. Primeramente, Dios, ¿no debe ser Dios primero? La edificación del cuerpo en realidad es la preparación de la novia. El Señor Jesús, nuestro amado novio, va a regresar por la novia. La novia tiene que prepararse por medio de crecer en vida hasta madurar, al edificar y por medio de vivir a Cristo para que pueda tener sus vestiduras nupciales.
la edificación del cuerpo es en realidad la preparación de la novia. Si el enemigo puede frustrar la edificación del cuerpo, la venida del Señor va a ser retrasada, porque la novia no está preparada. Pero cuando el cuerpo es edificado, la novia va a estar lista y ella va a ser arrebatada. Y al final de la tribulación, la novia va a llegar a ser el ejército para descender juntamente con el Señor como el comandante que va a eliminar al anticristo y sus ejércitos. Y entonces el ejército va a llegar a ser la piedra corporativa que aplasta, que derrumba la imagen humana y va a eliminar el gobierno humano de la tierra para siempre. Y la piedra va a llegar a ser una gran montaña, el reino de Dios que llena toda la tierra. Para tener la montaña tenemos que tener la piedra, y para tener la piedra tenemos que tener el ejército, y para tener el ejército tenemos que tener la novia, y para tener la novia tenemos que tener el cuerpo. Hay un enfoque de un rayo láser en el Señor y en los ministros del Señor, en la edificación del cuerpo como la meta del Señor hoy en día. Pero por el lado negativo, al ver el cuerpo es crucial. Ver el cuerpo es crucial, porque todos los problemas son causados por no ver el cuerpo, no conocer el cuerpo, no preocuparse por el cuerpo y no honrar al cuerpo. En el mensaje 3 vamos a ver que Dios tiene leyes en la esfera espiritual, tal como tiene leyes en la esfera física. Y la diferencia es que las leyes en la esfera espiritual son mucho más estrictas y serias, y el resultado de violarlo es mucho más severo. Si somos ignorantes del cuerpo, vamos a violar los principios del cuerpo, que vamos a causar dolor y agonía a todos los que viven en el cuerpo, que sufren las heridas que son causadas por los hombres confiados en sí mismos, llenos del conocimiento del árbol de la vida, que no ven el cuerpo, no cuidan del cuerpo, no se preocupan del cuerpo, ni honran al cuerpo. Y todos podemos caer en esto. Leí recientemente que el hermano Lee señaló, y creo que era bastante bondadoso, que era difícil encontrar muchos en la historia de la iglesia que verdaderamente hayan visto el cuerpo. Solamente Dios es omnisciente y solamente Él es el que sabe. Pero yo no estoy seguro si entre el tiempo de los apóstoles y el tiempo del hermano Nick, cuando estaba en su ministerio maduro, yo no creo que hay alguno que haya visto el cuerpo. ¿Crees que Tertulio vio el cuerpo? ¿Origen vio el cuerpo? ¿San Agustín? ¿San Tomás de Aquino? ¿Martín Lutero? ¿Zinzendorf verdaderamente creen que vio el cuerpo? ¿Wesley conoció el cuerpo? ¿Y qué tal Whitefield? ¿Tenía la visión gobernante del cuerpo? Le agradecemos al Señor por lo que fue cubierto por los hermanos de la hermandad, pero me pregunto si Darby vio el cuerpo. ¿Creen que Andrew Murray vio el cuerpo? ¿Jesse Penn Lewis acaso vio el cuerpo? Yo quisiera saber, aquellos que tienen el conocimiento histórico de la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia, ¿quién vio el cuerpo? Así que en forma práctica, yo estoy procediendo en las bases de esta tarde de que hay un vacío tremendo desde el año 100 después de Cristo hasta 1939, cuando el hermano Nick comenzó a ministrar en forma madura acerca del cuerpo y la guerra espiritual comenzó. Y esto me hace que considere por qué los creyentes no han visto el cuerpo por tantos siglos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Yo no
Pienso que conozco todo, pero les voy a dar algunas razones. Y si consideran esto con la vista en el recobro, se van a dar cuenta de que las cosas positivas de esto tenían que ser recobradas como un requisito previo para que el hermano ni pudiese ver el cuerpo. Falta la visión en el cuerpo debido a la carencia de la verdad y la carencia de la revelación. Este es un hecho. Habían perdido la verdad. El siguiente es la carencia y la pérdida del disfrute del Cristo todo inclusivo. Por favor, muéstrenme algún libro escrito por el gran San Agustín donde él hable del disfrute del Cristo todo inclusivo tipificado por la buena tierra. Tomás de Aquino, ¿dónde habló de eso es él? Por favor, deme un fax acerca del sermón de Calvino que diga esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el disfrute de Cristo en Colosenses? Aún hoy en día, teólogos y todos los que están hablando acerca del Colosenses están más preocupados de las herejías del Cristo que se revela en el libro. Después estaba el cambio del cambio del árbol del árbol de la vida al árbol del conocimiento del bien y del mal y el camino de la muerte, que resulta en que casi no haya ninguna experiencia de vida o crecimiento en vida. ¿Cómo vas a ver el cuerpo? Si es que estás en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si tú no has crecido en vida. El punto siguiente. El asunto de no vivir una vida en la cruz y una vida por el Espíritu. Si nosotros hoy en día no vivimos una vida por medio de la cruz y por el Espíritu, ¿sabes lo que queda? Solamente hombres de carne en la vieja creación. Tal vez nos reunamos en el terreno de la unidad donde no hay cruz y no hay Espíritu. Tal vez haya una iglesia externamente, pero no hay cuerpo de Cristo como el significado intrínseco de ella. ¿Quién conocía la cruz? ¿Y quién evitaba asceticismo y el sacrificio propio? ¿Quién andaba en el espíritu? ¿Quién sabía que tenían un espíritu humano? ¿Quién vio el espíritu mezclado? Con razón el cuerpo había sido perdido en la expresión práctica. Otra causa es las divisiones que violaban el principio fundamental del cuerpo, que es la unidad del cuerpo, y el alejarse del terreno de la iglesia, descuidarlo. El Señor comenzó en las iglesias locales y 500 años después estaba la Iglesia Católica Romana con un papa. Y se atreven a llamarse el cuerpo místico de Cristo. Se atreven a llamarse. Y finalmente, la jerarquía y el sistema clérico laico que mataban la función de los miembros. ¿Cómo puede haber un cuerpo en ningún sitio con todo esto que está ocurriendo? Estoy contento de dar un eco de lo que dijo el hermano Lee. Es por esto que el Señor necesita un recobro. Alabado sea el Señor, porque el recobro de esta verdad que nos lleva a la visión, el recobro de la experiencia del Cristo todo inclusivo, el recobro del árbol de la vida, el camino de la vida, la experiencia de la vida y el crecimiento en vida, el recobro del vivir del Dios hombre como una vida de la cruz en el Espíritu, o el recobro de la unidad del cuerpo y el terreno genuino de la unidad por amor a la iglesia local apropiada, que tengan una vida de la iglesia local apropiada, y el recobro de la práctica de la manera bíblica de reunirse y de servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, en la mente de Dios, ¿cuál es su meta al recobrar la verdad? La experiencia de Cristo, la vida, el vivir del Dios hombre con la cruz y el Espíritu.
con la unidad genuina y el terreno de la iglesia y la manera ordenada de reunirse, de servir y de reunirse. ¿Cuál es la meta al cubrir progresivamente todo esto? Lo que Él ha hecho. ¿No están contentos de que tú naciste en 1620? ¿Qué tal 1751? ¿No están contentos de que no estaban allí? ¿O no creen que han nacido en el tiempo apropiado para estar en el recobro de hoy día? Hoy día el recobro de hoy, que está firme sobre y recibe todo lo que ha sido recobrado hasta este momento, es el recobro de la realidad, de la práctica y de la edificación del cuerpo de Cristo, como la preparación de la novia para la venida del Señor. Este es el recobro actual. Y esto es lo que nos trae al mensaje número 1. ¿Creen que tienen una necesidad, sienten una necesidad en ustedes? Quiero que por favor levanten la mano todos aquellos en este cuarto que conocen el cuerpo, tal como el hermano Ni conoció el cuerpo. Aún los colaboradores no levantan la mano. Yo les digo, somos los primeros en bajar nuestras manos y nuestras cabezas. ¿Quién está aquí que conoce el cuerpo, que vive en el cuerpo y que se interesa por el cuerpo, como el hermano Lee lo hizo? Yo veo algo. No puedo negar que veo algo, pero no a ese grado. Yo estoy aquí para avanzar, para ser traído a un lugar, para llegar a avanzar un poco más. Espero que todos estemos aquí, pobres en espíritu, humildes delante de Dios, especialmente los hermanos dotados que son de edad mediana. Por favor, no traten de definirse a ustedes mismos como una realidad que no poseen. No podemos humillarnos delante del Señor y orar: Señor, muéstrame el cuerpo. Señor, dame las experiencias que necesito para que pueda conocer el cuerpo. Señor, tráeme a la realidad del cuerpo de Cristo. Hay varios miles de nosotros aquí y muchos más en el video o el entrenamiento de video o el webcast. Esta palabra se habla dentro del cuerpo y es para el cuerpo, pero el Espíritu cuida de cada miembro del cuerpo y cada miembro es precioso, necesario y muy querido. Así que quiero pedirles como miembros que oren en este momento en vuestro espíritu, en vuestro corazón: Señor, lo que tú quieras ganar en mí en este entrenamiento, te pido que hagas eso. Todo lo que tú quieras hablarme a mí, todo lo que tú quieras mostrarme, Señor, todo lo que tú quieras tocar en mí, yo me entrego a ti para eso. Señor, por favor, dame el entrenamiento que necesito, el entrenamiento que tú tienes la intención de darme. Y el pastor, que es el Espíritu, en el curso de estos 6 días, no solamente en el mensaje, sino también con las pruebas, el profetizar, el estudio en los grupos, cuando ustedes estén preparando sus mensajes, creo que el Señor les va a dar una palabra
y Él va a venir a vosotros, va a resplandecer en ustedes y los va a pastorear. Y esto es lo que está en nuestro corazón. Ahora podemos ir al bosquejo de una manera, de un paso apropiado. Sea lo que sea eso. Y vamos a darle énfasis a ciertas cosas. El cuerpo de Cristo, la meta de la economía divina. Muchos de estos puntos es muy bueno que podamos leerlos bajo la unción y dejar que el Espíritu hable con las palabras que están impresas. La economía de Dios consiste en que Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Pero no para allí. A fin de producir el organismo del Dios triuno, esta es una aposición, el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Dios se hizo hombre para hacerte Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, a fin de producir el cuerpo de Cristo. Esta es la economía de Dios. El centro de la economía de Dios no eres tú, ni tampoco tu condición espiritual. El centro de la economía de Dios es Cristo. El centro de la economía no es la iglesia, no es el ministerio, no es ninguna clase de experiencia, sino que el centro de la economía de Dios es Cristo. Y la meta de la economía de Dios es el cuerpo de Cristo. Hay algunos, especialmente los de la Filipina en el sur, y son muy buenos al hacer esto, pero no estoy apelando a esto, sino simplemente quiero darles una ilustración, que les gusta hacer camisetas con citas del ministerio en ellas. Así es que al frente puede decir, el centro de la economía de Dios es Cristo. Y en la parte de atrás dice, la meta de la economía de Dios es el cuerpo de Cristo. No me interesan mucho las cosas externas, pero tal vez en tu ser, todo tu ser entero sea una epístola escrita por el Espíritu del Dios vivo. Y cuando tocamos tu espíritu y apreciamos la constitución en ti, leemos esta cita. El centro de la economía de Dios es Cristo. Pero también nos damos cuenta de que tú eres una persona que está orientada y motivada por la meta. Tú eres uno que busca, un corredor, uno que busca. Tú puedes ser considerado uno que está desesperado porque tienes una meta. Y no es lograr un PhD o ganar el premio Nobel. No es casarse con esa hermana que no existe, que es una combinación de Madame Guyon y Miss América. Esa es la fantasía. Tu meta es la meta de Dios. Puedes decirle al diablo esto. Yo creo que le voy a decir, diablo, ¿saben cuál es mi meta? Mi meta es la meta de Dios en su economía, y esta es el cuerpo de Cristo. Y Satanás, ¿sabes cuál es tu destinación? El lago de fuego.
¿Saben cuál es nuestra destinación? La Nueva Jerusalén, por medio del cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿son ustedes personas que están orientadas en su meta? ¿Tienen una meta ustedes? La meta determina el medio. Yo soy un hombre con una meta. ¿Son ustedes personas con metas? ¿Qué meta tienen? Que el Señor nos quite de todas metas personales y egoístas que tenemos, para que Dios, la meta de Dios sea nuestra meta. Así es que aquí, representando a toda la congregación, quiero declararle al universo que nuestra meta es el cuerpo de Cristo. Después vamos a ver en otros mensajes que esta es la voluntad perfecta de Dios. B. La economía divina es el plan eterno de Dios, el cual consiste en impartir a Cristo en sus escogidos, a fin de producir, constituir y edificar el cuerpo orgánico de Cristo. Esta es la impartición. Por favor, sean un vaso abierto para recibir el impartir máximo por los próximos 200 horas. Oh Señor, estoy aquí. Lleva a cabo tu economía al impartirte a ti mismo en mí. No para hacerme alguien a mí, sino para producir, constituir y edificar el cuerpo de Cristo. La meta de Dios que se ha trazado Él en su economía es obtener un grupo de seres humanos que interiormente posean su vida y naturaleza, y externamente tengan su imagen y semejanza. ¿No es esto maravilloso? Este es un ser humano normal, y tú tienes la vida y naturaleza de Dios internamente, y externamente tú tienes su imagen y su semejanza. Ellos son una entidad corporativa, el cuerpo de Cristo, cuyo propósito es ser uno con Él y vivirle a Él para expresarle de manera corporativa. Quiero también decirle que recientemente, y muy recientemente, tuvimos un mensaje con el título siguiente: Vivir a Dios, ser constituidos. ¿Cuál es el primero? Ser uno con Dios y ser constituidos con Dios. Vivir a Dios y expresar a Dios. Actuar juntamente con Dios y representarle, a fin de ser Dios en funciones al ministrar al Dios edificado y que edifica, con miras a que se cumpla la constitución intrínseca del edificio de Dios. Brevemente, este es un asunto de llegar a ser en Dios, en vida y naturaleza, ser uno con Él, vivirlo a Él y expresarle como el cuerpo de Cristo. El punto siguiente es: el contenido principal del Nuevo Testamento es que el Dios triuno tiene una economía eterna según su beneplácito, la cual consiste en impartirse a sus escogidos y redimidos para hacerlos iguales a Él en vida y en naturaleza, y hacerlos una réplica suya a fin de que ellos le expresen. Esto es tan santo que no quiero tocarlo. Solamente oren este punto, oren estas palabras en vuestro ser. La economía divina consiste en que Dios y el hombre lleguen a ser una sola entidad, que es Dios y a la vez hombre, y hombre y a la vez Dios. ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se revela en el Nuevo Testamento? Y como se presenta en el ministerio del hermano Lee, el cuerpo de Cristo es una entidad corporativa, que es Dios y a la vez hombre,
y hombre y a la vez Dios. Para producir esta entidad, Dios se hizo hombre. Así que Él es Dios y sin embargo hombre. Y para constituir esta entidad en la salvación de Dios, nosotros llegamos a ser hombres y a la vez Dios. El cuerpo de Cristo es una entidad que es Dios y a la vez hombre y hombre a la vez Dios, que expresa a Dios y representa a Dios. Este es el cuerpo. F. El resultado de que Dios llegue a ser hombre y el hombre llegue a ser Dios es un organismo. Este organismo es la mezcla de Dios y el hombre, el cuerpo de Cristo. Si yo fuera tú, yo oraba en este momento: Señor, yo quiero mezcla. Señor, me presento a ti mismo como un candidato para ser mezclado. Mezcla, 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 aleluya. Mézclate conmigo para el cuerpo. Señor, yo vine a Anaheim para ser mezclado con Dios. Ahora hemos leído esta sección. Pero ¿han notado ustedes algo? ¿Han notado que hay una conexión entre dos cosas? ¿Qué cosas? La cumbre de la revelación divina, que se expresa una y otra vez, y el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el resultado del vivir y de la obra que Dios se forja en la cumbre de la revelación divina, que es la verdad, que en Cristo Dios se hizo hombre, para que en Cristo el hombre pueda llegar a ser Dios en vida y naturaleza. Si es que no hay verdad cumbre, no hay cuerpo de Cristo. Aquellos que se oponen y desprecian a la cumbre de la revelación divina, ellos están despreciando y minimizando el cuerpo de Cristo, al menos por implicación. Pero los que ignoran esta cumbre de revelación divina, que dicen que es muy alta, que están en efecto ignorando el cuerpo de Cristo y están contentándose por algo físico, externo, una asamblea de iglesia, una vía de asamblea que solamente es física. Los hermanos del siglo XXI parece que han entrado a una cosa, parece que no les interesa, que solamente son una asamblea sin el cuerpo. El cuerpo de Cristo es una composición de Dios hombres. Sin que Dios se haga el hombre y el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. No puede haber la constitución del 4.1 que estábamos considerando en el punto 3. No puede haber el cuerpo de Cristo. No puede haber la novia de Cristo. Entonces, ¿con quién se va a casar Cristo? ¿Quién va a ser alguien igual a Él en vida y naturaleza? Nosotros vamos a pelear por esto, vamos a enseñar esto, vamos a defender esto hasta que no podamos respirar más. Y entonces estos hermanos de la primera fila van a recoger esto y van a llevarlo hasta el final. Nunca vamos a ser derrotados, nunca vamos a diluir la iglesia y nunca vamos a retrasarnos, porque estamos por el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Estamos llegando a ser Dios para el cuerpo de Cristo. Otra manera de ver todo este asunto es que Romanos 2 en esta sección. Pero tengo que pedirles o apelar a ustedes de nuevo para que sean pobres en espíritu, que no confíen en lo que ustedes ya saben, que no sean tibios, que no estén satisfechos con un poquito de aprendizaje, que no estén contentos solamente con una revelación parcial, para tocar el asunto de la gracia. ¿Quién no conoce lo que es la gracia?
Todos los cristianos ortodoxos saben que la gracia es un favor que no merecemos de Dios. Bueno, sí, pero ¿creen que eso es solo todo? Cuando Pablo tenía el aguijón, ¿tú crees que no era héroe? Oró 3 veces, él oró que se lo quitaran. A lo mejor tú eres más heroico que Pablo y le dices, gracias por el aguijón, envíame uno más grande. ¿Tú crees que eres un super hermano? ¿Ah? Pablo oró 3 veces, Señor, quítalo, es mucho, esto me duele, este es un mensajero de Satanás, quítalo. El Señor le dijo, mi gracia es suficiente para ti. ¿Tú crees que Dios estaba diciendo, mi favor inmerecido es suficiente para ti? Cuando tienes un aguijón y cuando Satanás está abofeteando, tú necesitas mucho más que el catequismo de Westminster. Tú necesitas Dios mismo, Dios en Cristo como el Espíritu, para que sea tu suministro todo suficiente y tu disfrute, para que sea todo para ti y haciendo todo por ti. Así que tenemos nuestro propio lexicón nosotros, y nosotros tenemos nuestro conocimiento como queso suizo. Es un queso, pero que tiene más huecos que queso. Pero esta semana pasada vi cosas que nunca había visto antes. Aprendí cosas que nunca había aprendido antes. Ellos están en los libros, uno de los cuales les recomiendo muchísimo. No los traje para mostrárselos, pero les recomiendo el libro La Ley y la Gracia de Dios en su Economía. Así que quiero leerles una porción del bosquejo en gracia y después le voy a compartir un poco. Estoy preocupado del tiempo y tengo que acomodarlo adecuadamente. Punto 2. La consumación de la experiencia que los creyentes tienen de la gracia de Dios en su economía es la iglesia como cuerpo de Cristo. Hay una conexión entre nuestra experiencia de la gracia de Dios en su economía y el cuerpo de Cristo. Ahora no quiero que nadie se sienta triste o desalentado con su vida de oración, pero este es un entrenamiento, así que quiero tocarlos un poco y díganme, ¿quién ustedes hoy en día ha pedido por gracia en su oración? ¿Creen que solamente ocurre? No importa si es que pides o busques o toques. Sean pasivos como el hombre paralítico en Juan 5. ¡Pidan! Yo he aprendido de nuestro hermano de cada mañana orar. Oro cada mañana, Señor, por favor suminístrame con la porción, con la medida de hoy día de tu gracia todo inclusiva. Una cosa que sé de hoy día es que no puedo encararme con ella sin tener gracia. No puedo meterme allí, no puedo hacerlo, no puedo engañarme, no puedo llevar a cabo activo, así que quiero orar de antemano, anticipándome a mi inhabilidad de hacer cualquier cosa, aún para meterme en el tráfico de la carretera 5 o mucho menos de la carretera 91 o la carretera de San Diego que va a la universidad. Señor, yo necesito la gracia. Yo te necesito a ti, que vivas en mí, para que tú seas mí, para que me suplas. Yo tengo que ser contento hoy día. Necesito tener gozo en mi corazón hoy día. ¿Cuánto de nuestro canto es intrínsecamente bíblico? ¿Qué es lo que quiero decir por intrínsecamente bíblico? Creo que debería preguntarles. La respuesta está en Colosenses 3, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Vamos a tener un recobro de esta clase de cantar, no cantar. Oh, Cristo es el Espíritu vivificante, Cristo es el Espíritu hoy. No, sino cantar con gracia en nuestros corazones al Señor. Yo creí que estaba leyendo, pero ¿puedo continuar leyendo? La gracia es la manifestación del Dios triuno en su corporificación en 3 aspectos.
La gracia es la manifestación del Dios triuno. ¿No habla la Biblia de la gracia de Dios? ¿No es verdad? Y que habla del Dios de toda gracia y la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Hebreos 10:29, que dice el Espíritu en relación a la gracia? Habla del Espíritu de gracia. La gracia es el Dios triuno. El Padre es la fuente, el Hijo es el elemento y el Espíritu es la aplicación. ¿Por qué es esto? El Nuevo Testamento es un relato de la historia de la gracia. Juan 1:14 dice, la palabra que se hizo carne, el verbo que se hizo carne estaba lleno de gracia. El 16, y de su plenitud todos recibimos, y gracia sobre gracia. Y Lucas 4 dice que ellos se maravillaron a las palabras de gracia que procedían de su boca. Hebreos 2 nos dice que por la gracia de Dios, Él probó la muerte por todo, por todas las cosas. Y ahora en resurrección, Él es el Espíritu vivificante para ser el Espíritu de gracia. Y esta gracia está con nuestro espíritu. Y en Hechos 4 se nos dice que el gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y gran gracia estaba sobre ellos. Y 1 Corintios 15:10 dice, yo trabajé más que todos ellos, de todos los otros apóstoles, sin embargo no era yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Y su última palabra a Timoteo, la gracia sea contigo. La última palabra de Pedro, creced en gracia. Y toda la Biblia acaba. Las últimas palabras de Dios, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los santos. Amén. Y esa palabra ha sido dada con la vista puesta en la Nueva Jerusalén, que la Nueva Jerusalén va a ser la totalidad y la consumación de nuestra experiencia y disfrute del Dios triuno, procesado y consumado, y a su gracia todo suficiente. No puedo hacer mucho mejor que eso. No creo que tengo que tener que hacer nada más que esto. Es la gracia, la gracia, la gracia, la gracia y más gracia. Todos tenemos una medida de gracia. Tenemos los dones que se difieren según la gracia, y en nuestro ministerio ministramos según la gracia que se nos ha dado, se nos ha concedido. Su gracia es suficiente. No hay circunstancia que sea más grande que la gracia del Dios triuno. Y cuando esta gracia opera en nosotros, ¿saben lo que hace? Nos hace vitalmente orgánicos. Y vivimos y actuamos y estamos contentos y somos liberados y somos librados y somos resucitados y somos trascendentes. Cuando disfrutas a Dios de esta manera, el cuerpo es el resultado. B. La gracia denota el contenido de la economía eterna de Dios, que tiene por objetivo producir el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la Nueva Jerusalén. El nuevo pacto es el pacto de la gracia. La economía neotestamentaria de Dios es una economía de gracia. Si solo necesitásemos más gracia, si solo lo necesitemos más a Él, cuánto el Dios soberano tiene que pasarnos a nosotros para hacernos que nos demos cuenta cuánto lo necesitamos a Él. Primera de Pedro es un libro sobre la vida cristiana bajo el gobierno de Dios, y ese libro revela que Dios lleva a cabo su administración gubernativa por medio de juicio,
Y ese juicio comienza con su casa. Y el libro concluye, al final dice que el Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. ¿Creen que todos en el recobro del Señor es una persona humilde? ¿Les gustaría a ustedes ser resistidos por Dios? ¿Escribes algo? ¿Tú no estás de acuerdo con algo y disientes? ¿Tú crees que tú estás, que hermanos fieles te resisten a ti en el recobro del Señor? Y en cierto sentido sí, pero no te das cuenta que Dios es el que te resiste a ti, tú hombre orgulloso. Ser orgulloso es vivir a Satanás, expresar el yo independiente, audaz, una vida audaz del enemigo de Dios. Porque Pedro nos dice en Pedro, y Pedro sabía por experiencia, dice, ceñidos de humildad, sed humildes bajo la mano soberana de Dios, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, porque Él da gracia a los humildes. Espero que al final de este entrenamiento, al menos un hermano orgulloso, y yo sé lo que es ser orgulloso, y tener orgullo, eliminar, requiere que tengas un trato muy largo y profundo con el Señor. Qué liberación que ya no seamos ya más resistidos, que Dios esté resistiéndonos contra nosotros, sino que nosotros estemos bajo la mano poderosa de Dios y dejemos de razonar, pensar que somos alguien. Porque estábamos orando y uno de los hermanos, estábamos orando como un solo hombre, y un hermano oró que pusiéramos bajar nuestro rostro, y hablando esto estábamos humillados. Señor, nos humillamos, nosotros nos postramos delante de ti. Estamos tocando un asunto del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a atrevernos a ser audaces en lo que vemos o no? Lo que Dios quiere hoy en día, desea hoy, es que nosotros experimentemos la gracia en su economía, a fin de que la Trinidad Divina pueda obtener un organismo. Cuanto más experimentes, más disfrutas al Señor como el Dios triuno procesado y consumado para hacer gracia para ti. Más vas a llegar a ser en realidad parte del cuerpo. No vas a ser más ambicioso, no vas a ser celoso, no vas a estar en rivalidad, no vas a compararte a ti mismo con otros ya más. Todas esas cosas no están en el cuerpo. Tú simplemente vas a hacer todo lo que eres, tal vez aún sin saber qué es lo que eres. Simplemente vas a hacerlo. No te va a ayudar tratar de saber qué clase de miembro eres. ¿Tú crees que mis ojos sepan que detrás de mis trifocales, que son el símbolo del Dios triuno, dice, ojitos, estoy bien claro que somos ojos? O tú pulgar, tú no eres ojos, ustedes son pulgares. Eso es ridículo. La gracia nos hace que nos levantemos de encima de lo que somos, de ser conscientes de nosotros mismos, y simplemente somos lo que somos. Quiero decirles, nadie nos eligió para nada, así es que no podemos ser eliminados, quitados. Nadie nos puso en esta posición, así que no podemos ser despedidos tampoco. No nos asignamos a nosotros mismos a ser alguien, así que tampoco podemos ser quitados. Simplemente somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que supuestamente debemos ser? ¿Cómo podemos negar a nuestro Dios triuno? Que el ser de nuestro Dios triuno es tan liberante. Ser uno con el Señor, ser saturado con el Señor, ser igual que el Señor y ser el miembro que eres, y haz lo que tú haces espontáneamente, sin saber qué es lo que estás haciendo.
Y estás contento y todo el cuerpo está contento. ¡Alabado sea el Señor! Yo quiero ver esto. ¿No quisieras ver esto tú? Cada parte del cuerpo orgánico de Cristo es fruto de la gracia de Dios en la economía de Dios. ¿Eres parte del cuerpo orgánico de Cristo? ¿Le interesa a Dios y le importa a tu cuerpo que tú disfrutes al Señor como gracia? Así es que a los pesimistas congénitos y los que son amargados, y yo uno de ellos, pero mi viejo hombre está muerto, yo quiero apelarles a ustedes: disfruten al Señor para el cuerpo de Cristo. Esposos, disfruten al Señor por sus esposas. Disfruten al Señor para sus maridos, para sus hijos, para sus compañeros, para la iglesia. Dile al Señor: Señor, yo quiero disfrutarte a ti hoy día para el cuerpo de Cristo. La sección 3 revela una verdad muy profunda. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es 4 en 1. El Padre, el Hijo, el Espíritu y el cuerpo. La deidad es eternamente 3-1. La deidad es inmutable, no puede cambiar. La iglesia nunca va a entrar a la deidad como un cuarto. Pero en la economía de Dios hay un 4-1 orgánico, una entidad 4-1 que está compuesta del Dios triuno mezclado con el cuerpo de Cristo. Esto es algo en la economía de Dios. Efesios 4 del 4 al 6 revela a 4 personas: un cuerpo, un espíritu, un Señor y un Dios y Padre, que se mezclan como una sola entidad para ser el cuerpo orgánico de Cristo. De nuevo está la mezcla. ¿Creen que alguien ha orado por la mezcla? ¿Cuánto oran por la mezcla? ¿Un día? ¿Qué tal por toda una vida? No es difícil mientras vas lavándote, mientras te lavas los dientes, te cepillas los dientes: Señor, mézclate conmigo hoy día, amén. Y después que te das tus gárgaras con Listerine, después que escupes, dices: sé mi gracia hoy día. Debemos dejar de ser tan formales con el Dios triuno. Respiramos, comámoslo, amémosle. Órele a Él durante todo el día: Señor, mézclate conmigo. Yo quiero ser parte de esta entidad 4 en 1 con el cuerpo de Cristo. Con respecto al cuerpo de Cristo, el Padre es el origen, el Hijo es el elemento y el Espíritu es la esencia. Estos 3 se mezclan con el cuerpo. De nuevo está la mezcla. El Padre está corporificado en el Hijo es hecho real a nosotros como el Espíritu, y todos ellos están en nosotros. Por lo tanto, nosotros somos una constitución divino-humana. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, pues, son uno con el cuerpo de Cristo. El Dios triuno y el cuerpo ahora son 4 en 1. Aquí les digo una historia, les voy a contar una historia para dar un pequeño receso a este. En 1970, al final, un libro muy maligno nos acusaba de enseñar que la iglesia se unía a la deidad para ser adorada. Esto es absurdo y esa es una distorsión y es una mala representación. Así que, pero la gente religiosa sí la cree. Así que estamos peleando contra esto. Y después había una reunión en la noche de la mesa del Señor, y un joven del lado de los opositores vino a la reunión. Y en cierto punto en la reunión, casi al final, estábamos cantando un himno
que será prestado del cristianismo. Padre, te adoramos, ponemos nuestras vidas delante de ti. Jesús, te adoramos, ponemos nuestras vidas delante de ti. Espíritu, te adoramos. Y esto es lo que ocurre. Después que esto ocurre, yo tuve un fracaso y les voy a contar el fracaso. No es algo que hice, sino algo que no hice. Una hermana, y no lean más de lo que está allí. Hay algo ahí, pero no es lo que ustedes piensan. Una hermana se levantó y dijo: ahora vamos a cantar Iglesia Local, te adoramos. No pude cantarla. Mi error fue no pararme, ponerme de pie y decir: no, nosotros no podemos cantar esto. Solo adoramos al Padre y el Espíritu. Nosotros no adoramos la iglesia como adoramos al Dios triuno. Así que algunos trataron de cantar, unos cantaron, y al final ese opositor vino y dice: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que debo, a ver, qué es lo que puedo decir? Es suficiente. Suficiente, tener problemas del enemigo es suficiente, pero tener los de los hermanos es muy exagerado. ¿Tú crees que Julio César, Julio es el último capítulo de César, tú, Brutus, pero por amor a la verdad y por los nuevos que no están familiarizados y no están solidificados, la iglesia nunca va a ser objeto de adoración. La iglesia nunca va a unirse a la deidad. Pero en la economía de Dios hay un ser corporativo que está compuesto de 3 personas más una persona para ser 4 en 1 en forma económica. Pero eso no pone en peligro la deidad del Dios triuno, que solamente Él, únicamente es al quien adoramos como Dios. Así que, hermanas, están libres de adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu, en ayudarnos a cantar algo. Pero por favor, sean cuidadosas. Y hermanos, cuando tenemos que ser valientes, seamos valientes. La hermana va a llorar, pero va a vencer con un pastoreo apropiado, amoroso. No podemos cuidar de la hermana y el testimonio del Señor se pierda. Eso fue escrito en mí. Así que no soy el policía de los himnos, pero queremos que ninguna parte de nuestra adoración sea liviana. No estamos en nuestra alma cantando para el deleite de nuestras almas. Cuando adoramos al Dios triuno, nosotros, la iglesia, lo adoramos a Él y solamente a Él. Pese a que nos damos cuenta que económicamente somos uno con Él en el cuerpo. Así que en la eternidad vamos a ser casados con el Dios Redentor. Vamos a ser una persona corporativa con Él. Sin embargo, la esposa va a adorar al marido. Solamente Él va a estar en el trono por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. B. La entidad orgánica, que es 4 en 1, descrita en Efesios 4, del 4 al 6, corresponde a los candeleros de oro en Apocalipsis 1:20. Alguien puede decir: cuando vas a Apocalipsis ya no hay más cuerpo de Cristo, solamente tienes iglesias locales. Bueno, debemos ser cuidadosos, porque cuando Juan oyó la voz y se volteó para ver la voz que hablaba, dijo: vi 7 iglesias locales, sino 7 candeleros de oro. Y esta sección nos va a ayudar a ver que los candeleros
en Apocalipsis 1:20 corresponden a lo que se revela en Efesios 4, del 4 al 6. Y espero que al menos uno o dos hermanos mañana en la prueba se preparen para darnos una palabra muy clara y sobria y sin embargo ungida para enseñanza acerca de esto. Siguiendo lo que está aquí. B. La entidad orgánica, que es 4 en 1 descrita en Efesios 4 al 4:6, corresponde a los candeleros de oro en Apocalipsis 1:20. Pero ¿cómo es así? En figura, el candelero de oro representa a la iglesia como corporificación del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y aquí está el 4:1 de nuevo, con otra señal, otro símbolo. El candelero es de oro puro, el cual representa la naturaleza divina, eterna e incorruptible de Dios el Padre. La forma sólida, el contorno del candelero representa a Dios el Hijo como corporificación de Dios el Padre. Las 7 lámparas representan el hecho de que Dios el Espíritu es los 7 espíritus. Este candelero de oro es una señal del Dios triuno. Y sin embargo la iglesia es también la señal del candelero de oro. También representa a la iglesia. Porque el Dios triuno es expresado aquí en forma local. De nuevo, este es la entidad 4 en 1 de Efesios 4 del 4 al 6. Padre, Hijo, Espíritu y el cuerpo para ser la persona corporativa. En Apocalipsis 1:20 tienes el Padre, el oro, el Hijo es la forma y el Espíritu es las lámparas con la iglesia para ser el candelero de oro, los 3 mezclados con 1. 2. La iglesia es el Dios triuno, quien se mezcla por completo. De nuevo, ¿qué tal se mezcla por completo? Vamos a descubrir qué cosa es ser completamente mezclados. Yo nunca creo que he orado por eso. Quiero orar, Señor, haznos que seamos completamente mezclados con el Dios triuno. La iglesia es el Dios triuno que se mezcla por completo con su pueblo redimido para llegar a ser los candeleros que expresan a Dios. Muy bien, el tiempo que sigue, y va a haber tiempo para responder y los anuncios. Pero por favor, pasen tiempo para estudiar esta relación que existe aquí con una mente fría y un espíritu ardiente y un entendimiento muy claro para ver cómo ambos revelan a la entidad 4 en 1, para que en realidad estas iglesias como candeleros de oro son las expresiones locales del cuerpo único de Cristo. Ellos son el cuerpo de Cristo expresado como iglesias locales, y esas iglesias locales son representadas por los candeleros de oro, y estos candeleros de oro son representados por el Dios triuno, y ahora el Dios triuno se mezcla con la iglesia para ser la entidad corporativa de oro 4 en 1, que es la realidad espiritual, que es igual a esto. La realidad espiritual es una. Así que ahora tenemos que abrir nuestro ser para que el Señor conteste una parte de nuestra oración al principio, para que nos saque del tiempo y nos ponga en la eternidad, y que nos quite de la tierra a los cielos, y que seamos llevados de nuestros intereses personales al deseo del corazón que está en el corazón de Dios. Y ahora necesitamos comenzar a considerar al cuerpo como un organismo universal, como el cuerpo, la plenitud de
universal, ilimitado, inmensurable, inagotable, todo inclusivo, Cristo todo extensivo, que lo llena todo en todo. Efesios 4:10, tal vez un poco del 11, pero al menos 4:10, dice que Cristo descendió a las partes, a lo más bajo de la tierra, y también subió por encima de todos los cielos. Que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo mismo en resurrección y en ascensión es universalmente vasto y llena todas las cosas, y todo al menos incluye todo este universo que es impresionantemente grande. Efesios 1:23 dice que Él es aquel que llena todo en todo. Este es Cristo. Cristo mismo es esto. El cuerpo es la plenitud de este Cristo. Decir que el cuerpo es universal no debe ser limitado solamente a la tierra, o universal, que quiere decir que llena toda la tierra. Universal quiere decir que sobrepasa todo el universo. ¿Qué clase de Cristo es este? ¿Qué clase de cuerpo es este? Para ser su plenitud. Y no seamos muy rápidos para dejar en términos teológicos del recobro, para decir el aspecto universal y el aspecto local. Creo que tú tienes una construcción mental, no una visión, que te despedace del cuerpo universal de Cristo. Todavía está el concepto allí, tal vez, que apela para justificar algo que justifique el localismo. Ahora soy el cuerpo local. Yo veo el cuerpo, es mi iglesia. ¿Tú ves el cuerpo universal? Aquí es cuando tenemos que tener una visitación especial de la gracia del Señor. Mi espíritu está orando por esto, desesperadamente. Y necesito a alguien que se una a mí para interceder por mí, por amor al cuerpo, que mientras vamos al resto de este bosquejo, que la luz comience a resplandecer. 4. El cuerpo de Cristo es la plenitud del Cristo todo inclusivo, aquel que todo lo llena en todo. Efesios 3 indica las dimensiones de Cristo son la longitud, la altura, la profundidad y la anchura. Son universales. Él no solamente llena todas las cosas, sino que sus dimensiones de su ser divino y místico son las dimensiones del universo. Tú no puedes decir qué ancho es. Él es la anchura. Él mismo es la longitud. Él es la altura. Él es la profundidad. Él llena todo en todo. Yo les ruego que oren, leen Efesios 4:10 y 1:23. Oren para ver esto. Él ya no es el Jesús pequeñito con un cuerpo físico que estaba confinado a un solo lugar. Así que cuando era 12 años de edad, su cuerpo solo no podía estar con sus padres en la caravana que se iba de regreso a Nazaret, sino que su cuerpo estaba en Jerusalén. No estamos hablando del cuerpo de Jesús o el cuerpo del Señor Jesús. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. El Cristo que es todo inclusivo,
y todo extensivo, cuyas dimensiones son tipificadas por el tamaño del universo. Me pregunto yo, ¿por qué es tan grande? Yo no sé, solamente pienso que con todas las cosas positivas de la creación de Dios, para hacer una figura de Cristo. Debemos estudiar un poco de astronomía para contar las galaxias, tratar de encontrar cuántos años luces puede ser de una galaxia, ¿va? Muchos menos desde del oeste hasta el este, lo más lejano que está allí. Esto es increíblemente vasto. Este es una figura de Cristo, un tipo de Cristo. ¿Qué Cristo? Y este Cristo tiene un cuerpo como su plenitud. Si nuestro cuerpo físico es una indicación, no debe ser algo mucho más agrandado que el cuerpo, que la cabeza. Al menos tiene que ser una pareja de él. Espero que seamos extáticos, espero que estemos desorientados, espero que nosotros perdamos nuestros puntos de ubicación, que salgamos de la mente de espacio y tiempo para entrar a una cápsula espiritual y vayamos más rápido de la velocidad de la luz y romper el tiempo del espacio y entrar al universo eterno del cuerpo de Cristo. Y estar en la eternidad, donde no hay espacio, donde no hay tiempo, solamente está el Dios triuno y todos los creyentes que están mezclados juntos como una entidad, una persona corporativa, como la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Si puedo seguir, voy a reventar si sigo hablando de esto. Solamente todavía no es tiempo para que yo reviente, pero este es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo y el cuerpo es la plenitud. Hay dos niveles de aquí de lo que es. Estos dos niveles estos dos niveles representados por la palabra no son estructuras paralelas sino sucesivas. La iglesia es el cuerpo es la plenitud. No son paralelas. La iglesia es el cuerpo, la plenitud. No, la iglesia es el cuerpo. Esta es la revelación. La iglesia es el cuerpo. Y este cuerpo, por favor, no digas cuerpo local. No hay cuerpo regional, o cuerpo nacional, o cuerpo hemisférico, ni siquiera cuerpo internacional. La tierra es muy pequeña. Esta es la plenitud del Cristo. Y les digo de nuevo, que llena todo en todo. Todo en todo para siempre. Solo Cristo voy a cantar. Todo está en Cristo. Y Cristo es todo. El cuerpo es la plenitud de la cabeza. Y la plenitud es la expresión de la cabeza. La plenitud de Cristo emana del disfrute que tenemos de las riquezas de Cristo. La plenitud de Cristo es el Cristo que nosotros experimentamos, asimilamos y que se forja en nuestro ser hasta convertirse en nuestro elemento constitutivo. Estos puntos son cruciales. Cristo, como aquel que todo lo llena en todo, necesita que el cuerpo sea su plenitud. Este cuerpo es su iglesia, como su expresión. Cristo, quien es el Dios infinito e ilimitado, sin limitaciones, es tan grandioso, tan vasto, que llena todas las cosas en todas las cosas. Este Cristo que es tan vasto, necesita que la iglesia, su cuerpo, sea su plenitud, para que así Él obtenga su expresión completa. Este es el cuerpo universal, como la plenitud del Cristo universal, que es el Cristo que llena todo en todo.
Es este Cristo, este cuerpo universal, que va a consumir la nueva Jerusalén, quien va a ser tan tremendamente grande, que va a requerir un nuevo universo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto es glorioso, esto es impresionante. Hay millones de Dios hombres corporativos mezclados con el Dios trino y procesado y consumado, como la gracia para ser un Dios corporativo, Dios hombre y hombre Dios, que es el Cristo universal, que es el Cristo que llena todo en todo. Cristo quiere este cuerpo. Él necesita esto, Él se merece esto. No digas, el cuerpo en mi localidad. Yo conozco el cuerpo, esta es mi iglesia local. Somos el cuerpo local. Conocemos la verdad del cuerpo como la expresión del cuerpo. Tenemos que darnos cuenta de que el libro de Efesios fue escrito desde cierta perspectiva y tiene una característica especial. Romanos fue escrito desde nuestra perspectiva, desde pecadores en la caída, desde pecaídos condenados, y Dios vino a ellos en Cristo, quien es el Evangelio, nos redimió, nos regeneró y nos hizo hijos para el cuerpo. Pero Efesios no fue escrito desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Efesios no habla desde el punto de vista de tiempo, sino de la eternidad. No de la tierra, sino del cielo. Efesios habla desde el corazón de Dios. Y la última sección es que tenemos ser cristianos universales, con una visión universal del cuerpo universal de Cristo. ¿Qué cosa es una visión universal? Es la visión de Efesios. La visión en el libro de Efesios, la visión desde los cielos, la visión de la montaña esfera divina y mística, la vista del panorama desde la eternidad, desde el corazón de Dios. Esto es es por eso que tenemos que orar, para que podamos entrar a nuestro espíritu, y al estar en nuestro espíritu podemos trascender el tiempo y el espacio y salirnos de nuestra mente que está llena de espacio y tiempo, y ser llevados, arrebatados a un monte grande y alto, como Juan fue llevado, como el apóstol Pablo fue, porque fue llevado hasta el tercer cielo, fue llevado al paraíso, y él no podía hablar lo que vio, pero tanto Juan y Pablo fueron llevados a la cumbre. Ellos vieron a través de los ojos de Dios. Su mente llegó a ser un reflejo de la mente de Dios. Ellos vieron la tierra desde el punto de vista de eternidad. Esta es la visión de Efesios. Este es el punto de vista del ministerio de nuestro hermano Watchman Nee. Este es el punto, esta es la vista que se presenta en el ministerio del hermano Lee. Pero nosotros seamos tal vez como pequeños sapitos, ranas, en un pozo muy estrecho, que ven algo aquí desde abajo y veo, ribbit, sí, ven una estrella, veo el cuerpo, ribbit, yo veo el cuerpo. Si yo me gradué del FTT, tenemos un curso del cuerpo, sí, veo el cuerpo. ¿Tú crees que la rana ve el cielo? Sí ve el cielo, pero así. El enemigo quiere que estemos atrapados como ranas en la parte más abajo del pozo. Vamos a protestar, vamos a escaparnos del pozo, vamos a salirnos de ahí. Señor, líbrame de la prisión de mi yo. Llévame en el espíritu. Muéstrame una vista universal del cuerpo universal de Cristo, la plenitud del universo, del Cristo universal, que llena todo en todo.
A pesar de todo lo que he dicho, me doy cuenta, no tengo las palabras. Que el Señor te dé gracias para ver lo que mi espíritu está diciendo, que solamente no puedo hablar. Mi mente no puede contenerla, pero el espíritu está tocándolo. No estoy en este salón, no estoy en California, no estoy en el hemisferio norte, no estoy en la tierra, estoy en el cuerpo de Cristo universal. Estoy perdido en otra dimensión. Me encanta esto. Vamos a vivir aquí. Oh, el cuerpo de Cristo. Así que voy a leerles el último punto. No sé para qué tenemos tiempo. Vamos a orar un poquito y después los hermanos nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. Lo importante es que saquemos la carga de esto. Oh, amén. No tengo aliento. ¡Qué Cristo! ¡Qué cuerpo! ¡Qué gracia! ¡Qué economía divina en la que estamos! Debemos ser cristianos universales, con una visión universal del cuerpo universal de Cristo. Y por esta sección quiero simplemente dejar que el ministerio del hermano Lee, que ha sido impreso, nos hable a nombre de Dios. Lo que Dios está haciendo hoy en día, es obtener el cuerpo de Cristo. No simplemente obtenerlo a usted como individuo, ni simplemente obtener la iglesia en una localidad, ni simplemente obtener la iglesia en un país. Él desea obtener la iglesia en todo el universo. Es mi deseo. ¿No deberían preocuparles a ustedes cuál es el deseo del hermano Lee para con nosotros? Es mi deseo que ustedes vean la luz, amplíen su visión y se den cuenta de que estamos en la economía eterna de Dios, a fin de que ustedes permitan que Dios obtenga el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Esto es algo muy sobrio. ¿Van a ustedes permitirles que Dios obtenga lo que esté en su corazón? Para tu vida y tu servicio, va a ser una vida que permita a Dios que Dios tenga el cuerpo? ¿O ustedes van a estar en el recobro del Señor como uno que no le permitió a Dios que tenga lo que Él tenía en su corazón? Porque tú estabas muy ocupado para obtener lo que está en tu corazón. Por la misericordia del Señor, yo quiero decirle al Señor: Señor, con todo mi ser, yo me propongo, escojo y decido en forma irrevocable, en lo menos en lo que depende de mí, yo quiero dejarte que tú tengas el cuerpo de Cristo. No basta con que tengamos simplemente una visión a nivel local, ni tampoco una visión a nivel internacional. Nuestra visión debe ser universal. Es preciso ver que Cristo desea obtener un cuerpo y que Dios preparará un cuerpo para Cristo. Vamos a orar por 1 o 2 minutos y el hermano Benjamín va a tener una comunión práctica, pero vamos a darle algo al Señor en nuestra oración.